lugar tiene que ser como un oasis en el que nos refugiamos, sin ignorar la realidad, por supuesto, pero que podamos realmente pensar positivamente, aprender cosas nuevas, y todo eso también vacuna contra las debilidades del cuerpo. Nos hace más fuertes, nos hace más optimistas, nos da salud mental y también se traduce en salud física. Hace poquito estaba hablando con un muchacho y le decía, me pidió consejo porque no sabía qué hacer con su trabajo, que no le daba satisfacción y cuándo, si cambiar o no cambiar. Entonces yo le dije que lo primero que le recomendaba era que hiciera algún curso. Digo, pero no, está bien, podés capacitarte hoy online, después que venís del trabajo, podés estudiar alguna carrera corta, pero ¿sabes qué? Le dije, no es eso, aunque, no aunque sea. Tomá un curso de Torah, estudiá un poco de Torah cada día o un par de veces por semana. Y vas a ver que eso te va a dar fuerza, inspiración, te va a ayudar a tomar mejores decisiones, te va a elevar un poco más, un poquito por encima del piso. Eso es lo que hace la Torah. La Torah nos hace más dignos, más, eh, más sabios, más inspirados, mejores personas. Todo eso y mucho más hace la Torah. Por eso, antes de empezar con esto que estoy diciendo está relacionado con el Pirkei Avot, pero quería compartir con ustedes primero el Ayom Yom del día de ayer. Hoy es un día muy especial, hoy es 25 de Adar. Hoy es el cumpleaños 120 de la esposa del Rebe, la Rabanit Hayamushka. Digo, cuando uno dice hasta los 120 años, bueno, marca si bien ella falleció a los 88 años, pero de todas maneras, mientras su recuerdo está presente, el recuerdo de una persona está presente, la persona está viva. Así es nuestra visión, la visión del judaísmo. Y todavía miles de nenas nacen y llevan el nombre de ella, Hayamushka, así que más que presente se encuentra, y no solo su nombre, sino también su carácter, su obra, lo imponente que hizo por el judaísmo mundial y que pasa absolutamente desapercibido. Ustedes saben que aunque la Rabanit Hayamushka vivió por más de 40 años, pónganle 40, 38 años, en el barrio de Kronites, el barrio donde está 770 y el famoso cuartel general de Chabad mundial, donde el Rebbe recibió a miles y miles de personas, incluidas primeros ministros, gente del Congreso, diputados, senadores, gente de Israel, tanta gente que ha recibido, de gente de lo más sencillo hasta lo más grande, futuros presidentes lo fueron a visitar. Y aunque ella vivió en ese barrio, a solo 3 cuadras de la central de Chabad, la mayoría de la gente no sabía cómo era su cara. No la conocían. Pero no digo la gente que no es de Chabad. Los Hasidim de Chabad no sabían quién era la Rabanit Hayamushka. No la veían, no se cruzaban con ella, y si se cruzaban no sabía que era ella. Jamás hizo uso de su honor, jamás concurrió a la sinagoga a partir de que el Rebbe se convirtió en Rebbe, porque no quería ninguno de esos honores. Sabía que, imagínense, viene la esposa del Rebbe, todos iban a levantar y todos le iban a dar el asiento mejor
y todos la iban a mirar y todos, no, ella no quería llamar la atención de nadie. Cuando llamaba para hacer un pedido de compras o lo que fuera, decía la señora Schneerson de President Street, así se presentaba. Y cuando se daba cuenta que en un lugar la reconocían, no volvía. Por eso la mayoría de las compras las hacía en otros barrios. No quería honores, no quería figurar. Sin embargo, ¿saben qué? A ella, la generación nuestra generación le debe el Rebbe de Lubavitch. Todo lo que nosotros sabemos que el Rebbe hizo, todo lo que sabemos que se ganó a través de la difusión del judaísmo en el mundo, que si no, no sé qué hubiera pasado. Todo lo que nosotros hoy lo damos por sentado y lo llamamos con justicia la obra del Rebbe, es gracias a la Rabbanit Hayamushka. Primero porque ella le insistió, a pesar de que con eso era ella la que iba a perder, que él tomara el mando. El Rebbe no quería ser Rebbe. Y ella le dijo, no vamos a tirar por la borda tantas generaciones de trabajo de mis antepasados. Tenés que tomar el mando. Es el momento, es el llamado. Y a partir de ese momento ella se dedicó a la privacidad absoluta, a rajatablas. Pero fue la persona más cercana, el Hasid más grande y la amiga más grande que el Rebbe tuvo. Entonces, hoy es un día especial porque hoy, un día como hoy, vino al mundo la Rabbanit Hayamushka. Pero les quería leer, ustedes saben que el libro de Ayom Yom, que es una meditación de cada día, que hizo el Rebbe cuando todavía no lo era, el día 24, hoy es 25 de Adar, la meditación que él pone, no meditación o pensamiento o palabras de Torah, del 24, dice así, permítanme que les lea. Perdón, dije mal, mañana va a estar, mañana, pero lo vamos a leer hoy. Dice así, todo lo sacrosanto, todo lo que le es sacrosanto al pueblo de Dios, de Abraham, y es fundamento de la casa de Israel, que es esto, fundar una generación justa y educarla, el kashrut del alimento y la sublime pureza de la santidad del Shabbat, fue confiado por Dios, glorioso y reverenciado, a las mujeres judías, para que lo preservaran y lo desarrollaran. Sobre la mujer que cumple su obligación y destino en la vida familiar, en la conducción de la casa y brindar una educación en consonancia con la Torá, dice el versículo, la sabiduría de las mujeres construyeron su hogar. Esto está traído en Mishla y lo dijo el rey Shlomo. O sea, vemos lo que todas nosotras sabemos. Toda esta semana estuve recibiendo hermosos saludos de ustedes y de otras personas con respecto a la importancia del Día de la Mujer, que fue el 8 de marzo. Es verdad que es una fecha en que sucedió un hecho triste y que marca el día, fue llamado el Día de la Mujer. Para la Torá, para el judaísmo no hay un día de la mujer. Todos los días es el Día de la Mujer. Todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque la mujer es el fundamento, no solo del hogar. A partir del hogar, como todas aprendimos en la escuela, el fundamento de la sociedad es el hogar. Y la que está a cargo de esto es la mujer. Pero no es para que limpie y encere y planche. Esas son circunstancias que pueden tocarle o no. Por lo menos que tenga una buena empleada que ella sepa dirigir y con eso esas cosas se solucionan. Pero la verdadera labor de la mujer es ser la custodia, es tener la responsabilidad, tener puesto el ojo
en cada detalle del hogar, no solo en la decoración, sino realmente en lo que hay dentro de él, lo que tiene que entrar, lo que no debe entrar al hogar. Eso está en manos de la mujer y se repercute en la comunidad, se repercute en toda la sociedad y se repercute en todo el mundo. La Torá vio la importancia de la mujer mucho antes del 8 de marzo, aquella fecha nefasta. Más aún, para la Torá la mujer no es un objeto. Para la sociedad todavía tengo mis grandes dudas. Tengo mis grandes dudas. Si hay que hacer por la fuerza cosas para que la mujer pueda intervenir, es que hay grandes dudas. Si todavía la mujer, para mostrar que es inteligente, tiene que tener aparte 90, 60, 90, escote grande y pollera muy corta, quiere decir que no lograron nada. Sin embargo, en el judaísmo no es así. La inteligencia no se mide ni con los tacos, ni con el escote, ni con el tamaño de la cintura. Entonces, bueno, este es un pensamiento como para tener en cuenta, estar orgullosas de nuestra condición de mujeres judías, que tenemos una misión súper, pero súper importante que se nos confió a nosotras. Y entonces, tomar las riendas de esto. Uno puede decir, bueno, yo ya está, ya tuve hijos o no los tuve, pero ya estoy grande. No, no tiene nada que ver. Cada uno en su lugar es un ejemplo. Y a partir de mostrar que uno, aunque ya está más grande, puede cambiar, significa acercarse más a las raíces, adoptar más mitzvot y todo lo demás, muestra que no solo que no está grande, no solo que no está, como decimos nosotras, viejitas, sino todo lo contrario, que estamos vivas, que estamos jóvenes, que podemos cambiar en cualquier momento para mejor. No para peor, Dios nos libre, sino para mejor. Podemos hacer más. Tenemos esa fuerza que Dios nos dio. Entonces, bueno, queridas mujeres judías, hermosas mujeres judías con las que me encuentro todos los martes, ahora sí, vamos a estudiar juntas un poquito de Pirkei Avot. Nosotras hemos estudiado a lo largo del año diferentes Mishnayot de este tratado. Pero como empezamos un nuevo ciclo, me pareció, como hay muchas de las personas que hoy están en el curso, que no estuvieron al principio, y quizás las que estuvieron al principio no recuerden o no hablamos tan ampliamente, o mejor dicho, detalladamente de lo que es el Pirkei Avot, vamos a hacer como un repaso general de lo que significa el Pirkei Avot, o como es llamado en español, la ética de nuestros padres, así se llama. En castellano le pusieron ese nombre que significa, bueno, justamente, Avot son padres. Y vamos a explicar el origen de esto y la diferencia entre este tratado y los 62 tratados restantes de la Mishnah. Entonces vamos a presentarlo. Pirkei Avot, o Ética de nuestros padres, es uno de los 63 tratados de la Mishnah. ¿Qué es la Mishnah? Mishnah significa, en hebreo, estudio. De shonen, leshanen, que significa estudiar y repetir. ¿Cuándo estudias? Cuando lees algo una sola vez, no se considera mucho estudio. Cuando acá tenemos gente profesional que ha dado exámenes y sigue dando exámenes, veo médicas, veo ingeniera industrial, ahí la veo a mi consuegra, veo psicólogas, veo toda esta gente que ha estudiado en lo que sea. Siempre tuvimos que dar algún examen, ¿verdad? Entonces, con leer una vez, eso no se llama estudio, eso es una lectura. Cuando vos realmente estudiás es que repetís. De ahí viene la palabra Mishnah. Mishnah es que repite, se estudia y se repite. Eso es lo que significa Mishnah. La Mishnah fue compilada por Rabbi Yehuda Anasí en el siglo II de la era común.
en Israel, por supuesto. Rabbi Yehuda Nasi, o Rabbi Yehuda el príncipe, como quieran decirle, era la generación número 35 desde Moshe Rabbeinu cuando recibió la Torah en el monte Sinaí. Cuando nosotros recibimos la Torah en el monte, no solamente recibimos los 10 mandamientos, todas ustedes lo saben. Moshe subió en 3 oportunidades al Ar Sinai, al monte, y recibió ahí primero los 10 mandamientos, que los escuchamos de Dios, después recibió los 5 libros de la Torá, o como llamamos, Hamishah Humshei Torah, los Humashim, o también los llamamos los 5 libros de Moshe. Además, tenemos lo que es el Naj, todos los libros, la Biblia completa, ¿sí? Pero con todo eso también vino la Torah oral. Moshe Rabbeinu recibió la Torah oral. ¿Oral qué significa? Eso, que no era escrita, era oral. Y así era la orden, que no debía ser escrita, sino transmitida de maestro a alumno de manera oral. ¿Y cómo se estudiaba? Moshe se lo decía a Aarón, Aarón se lo decía, y así, y cada uno, los estudiantes en la época antes del Talmud, ¿cómo estudiaban? Cada cosa se estudiaba 100 veces. ¿Por qué 100 veces? Para cada alajá, cada ley, cada cosa que uno recibía del maestro se estudiaba 100 veces para fijarlo, porque eso no, la ley oral no estaba permitida ser escrita. La Torá escrita son los libros de Moshe, el Tanaj también, pero la Torá oral era oral. Así fue durante 35 generaciones, que están nombradas justamente en el Pirkei Avot, en el primer capítulo, en la primer Mishnah, nos dice cómo empieza: Moshe Kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai y se la entregó a Yoshua, y así va nombrando las 35 instancias, que son generaciones que fueron pasando las leyes de la Torah, las tradiciones, etcétera, de generación en generación. Cuando le tomó el turno a la generación de Rabbi Yehuda Nasi, dijimos en el segundo siglo de esta era, entonces Rabbi Yehuda Nasi tuvo que tomar una decisión sin precedentes. ¿Por qué es una decisión sin precedentes? Porque nunca antes se había pensado, a nadie se le hubiera ocurrido hacerlo, porque estaba prohibido escribir la ley oral. Pero en las circunstancias en las que Rabbi Yehuda Nasi vio que estaba el pueblo judío, que estaba la destrucción del templo, ya el segundo templo destruido, los romanos persiguiendo a los judíos escapándose a comunidades más pequeñas fuera de Israel, otros, vio que esta dispersión iba en aumento, iba increciendo. Y entonces, ¿qué iba a pasar? Él, al ser un gran sabio, por supuesto, vio que iba a haber muchas comunidades que iban a estar un poco o quizás desconectadas de otras. Entonces, ¿cómo iban a hacer para poder estudiar la tradición, pasarla de generación a generación oralmente? Iba a haber lugares donde no la iban a recibir. Y entonces toma esta decisión y lleva a la escritura la compilación de la Mishnah. 63 tratados de la Mishnah. ¿Para qué lo hizo? Justamente para evitar que no se olvide la Torá del pueblo de Israel. Que la Torá no sea olvidada. Ahora, ¿él cómo lo hizo?
Lo hizo de una manera extremadamente sucinta, muy concisa. Hasta les diría en una palabra que hoy la vemos muchas veces en la tecnología, encriptada. Es decir, con muchas cosas que son solamente las capta alguien que entiende. O por ejemplo, para que entendamos a lo que se refiere, cuando él redacta una halajá, una ley, lo hace teniendo en cuenta en su cabeza todos los detalles y poniendo ejemplos que son variados, pero que en realidad tienen la misma ley, aplicada la misma ley. ¿Para qué? Para que se entienda de cada palabra, de cada expresión, incluso de cada elemento, el que estudia entiende que esto es aplicable a otras, digamos, a otros aspectos de la vida judía. ¿Por qué lo hizo así? Porque, ¿qué pasaba? En ese momento, la mayoría de la gente ya sabía todo eso. La comprensión era mayor. Estaban todos muy cerca, todavía muy cerca, de la fuente de la Torah oral. Después de eso, después que él hace la Mishnah, de esta compilación tan sucinta, vinieron 300 años de explicación, discusión, debate. Cuando no, los judíos siempre estamos en esa, nos encanta. El debate, la discusión, la explicación de estos tratados, de los 63 tratados de la Mishnah. ¿Y cómo se llama esto? Esto es la famosa Gemara, que en la mayoría de estos 300 años este debate, explicación, transcurrió en Babilonia, en Babel, donde la mayoría de los sabios judíos se escapó después de la destrucción y persecución romana. Tenemos también la Gemara o Talmud Yerushalmi, que viene antes, es previo al babilónico, pero que fue por un lapso de menos de 100 años. Por eso dije, 300 años de discusiones incluyen el Jerosolimitano, digamos, el Talmud Yerushalmi, como se llama en hebreo, y el Talmud Babli, que es el más, digamos, prolongado. Esos 300 años de discusiones, explicaciones, aclaraciones y debates, está todo adentro de lo que nosotros llamamos el Talmud. ¿Vieron cuando los goyim un poco cultos, que conocen un poco de cultura judía, dicen, claro, los judíos tienen todo en el Talmud? Más aún, muchos antisemitas así lo llaman. Sobre todo esos libros como el nefasto Los sabios de Sion y todo eso, cuando hablan del Talmud, hablan como que todos los judíos tenemos todo en el Talmud. Es verdad, pero no es verdad todo lo que ellos dicen. El Talmud en sí encapsula toda la vida judía, desde el nacimiento de la persona hasta después de los 120 años. Todo está eso en el Talmud, o como podemos llamarlo, Gemara. El Talmud fue compilado y firmado, digamos, cerrado por Rab Ashi y Rabina, así se llamaban, en el siglo V de nuestra era. Ahora, dijimos que los 63 tratados de la Mishnah, ¿de qué se tratan? De todas las cosas que el Yehudí tiene que hacer o que no tiene que hacer. Cómo debe comportarse en cuanto a las leyes del judaísmo, leyes de hacer y leyes de no hacer. Digamos, bueno, ahora no me sale la palabra que quería decir. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama también el Pirkei Avot? Esta Mishnah
es diferente, como dije al principio, de las 62 restantes. Dijimos que hay 63 tratados, pero uno, que es la ética de nuestros padres, o el Pirkei Avot, es diferente a todos los demás. ¿Por qué es diferente a todos los demás? Porque este tratado dicen sobre este tratado, el Talmud dice, aquel Yehudí que quiere ser un Hasid tiene que estudiar el Pirkei Avot. ¿Qué significa ser un Hasid? Hasid viene de la palabra Gesed. Gesed significa bondad, benevolencia. Eso es lo que significa Gesed. Entonces, el Zohar, ustedes saben que el Zohar es el libro escrito de la Kabbalah, la parte más profunda de la Torá. El Zohar dice, ¿quién es un Hasid? Un Hasid responde, es el que es benevolente con su creador. Amit Hased imkono, en hebreo, así se dice. ¿Qué significa esto? Quiere decir que la palabra Hasid, Hasidim, nosotros normalmente con quién la relacionamos, con los Hasidim, con el Baal Shem Tov, con el Alter Rebbe, creemos que ellos son los primeros Hasidim. No, el nivel de Hasidut, ser un Hasid, es algo que está incluido en la Torá. Por eso la Kabbalah lo dice así. Y tiene que ver mucho con el Pirkei Avot, con esto que nosotras estuvimos estudiando todo el año pasado y que vamos a seguir adentrándonos en el año pasado, en el año si Dios quiere. ¿Y qué significa ser bueno con Dios? Nosotros tenemos que ser buenos con Dios. Nosotros normalmente le pedimos a Él que sea benevolente con nosotros. ¿Qué significa que Hashem tiene que ser que nosotros tenemos que ser benevolentes, que tenemos que ser buenos, hacer bondad con Dios? Y esto significa que tiene que ver con lo siguiente. Como dijimos antes, todos los otros tratados de la Mishnah nos dicen los sí y los no que debemos hacer en nuestra vida, como por ejemplo, cómo rezar, cómo festejar Shabbat, cómo llevar a cabo las tradiciones, cómo comer kasher, cómo a una persona se le hace el Brit Milá, cómo Dios libre y guarde, después de los 120 años se realiza un sepelio. Esas cosas nos dice la Torá. Pero el Pirkei Avot dice lo que es Lifnim Meshurat Adin. ¿Qué significa esto, que está dicho en hebreo? Más allá del margen de la ley. Cuando uno va un poquitito más, y ahora lo vamos a explicar, no significa que si en Pesaj hay que hacer Pesaj 8 días, hacemos 9, no. Eso es ignorancia. Eso no es ir más allá de la letra de la ley. Ir más allá de la letra de la ley significa lo siguiente. ¿Qué es lo básico? El nivel básico es hacer las cosas que la Torá te obliga. La Torá te dice, por ejemplo, la Torá nos prohíbe difamar, mentir o insultar o maldecir. Nosotros no tenemos permitido hacer eso a otro yehudí, insultarlo, mentirle o maldecirlo. Está prohibido eso. Eso es lo que la Torá dice. Pero, por ejemplo, la Torá no legisla la sonrisa que le vamos a hacer al otro. La Torá no te dice que tenés que decir buen día, ¿cómo están? ¿Se entiende? Eso es ir más allá de la letra de la ley, un poco más allá. Yo puedo no maldecir a ninguna otra persona, puedo no mentir, puedo no insultar, pero puedo ser una persona que no saludo a nadie. O cuando saludo con cara de perro, como decimos. O nunca le sonrío a otra persona. ¿Entienden? Yo estoy dentro de la ley, estoy dentro del margen de la ley. No maldigo, no miento, no insulto, pero no sonrío,
no recibo a cada persona como con alegría. Eso es lo que nos instruye el Pirkei Avot. Dice que tenemos que recibir a cada persona con un rostro agradable, sonriente. ¿Entienden? Eso es ir un poco más allá de la letra de la ley. O por ejemplo, la Torah nos dice que tenemos que dar tzedaká, ayudar a la gente que es pobre. Bueno, alimentamos a los pobres. Pero ¿qué te dice el Pirkei Avot? El Pirkei Avot, que va, la ética de nuestros padres va más allá del margen de la ley. ¿Qué nos dice? Nos dice que los pobres sean miembros de tu hogar. Está bien, podemos limitarnos a dar a cada persona, a este le mando comida, a este le mando tzedaká para que tenga para pagar el alquiler, a eso, y cumplí con la ley absolutamente, cumplí perfectamente. Pero si quiero ir un poco más allá de la letra de la ley, no solo tengo que dar tzedaká a la gente, al necesitado, sino me tengo que preocupar por el otro, hacerlo sentir bien, ver que no simplemente le di lo que necesita, sino ver si está bien, si se siente bien. Como, también lo mismo el estudio de la Torah. Esto aplica más que nada también la mitzvah más grande para el hombre. Estudiar un capítulo de Torah a la mañana, un capítulo de Torah a la noche, y con eso cumplimos, dice, en la Torah hay una ley que dice que la persona tiene que estudiar día y noche Torah. Entonces dice, si va a estudiar a la mañana y va a estudiar a la noche, ya cumple con eso. Y en el medio puede trabajar, dedicarse a los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, con eso ya cumplí con la letra de la ley. ¿Qué te dice el Pirkei Avot? El Pirkei Avot te dice, achicá tu dedicación al comercio y estudia más. Va más allá, ¿se entiende? Porque si la persona hace lo que tiene que hacer de manera reglamentaria, también se convierte en algo mecánico. En cambio, cuando a esto también, si lo vamos a ver de una manera más profunda, nos vamos a dar cuenta que lo que esto significa es, yo puedo ser un judío correcto, no hiero a mi prójimo, doy tzedaká lo que tengo que dar exactamente, estudio a la mañana y a la noche Torah, eh, doy, bueno, ya está, y todo lo que tengo que hacer, con eso cumplí, lo hago porque es mi obligación. Yo sirvo a Dios porque es mi obligación. ¿Es mentira? No, es verdad. Nosotros tenemos, los judíos estamos obligados a servir a Dios. ¿Qué significa ir más allá de la letra de la ley? Justamente hacer gesed, amit hasedim kono, hacer por benevolencia, por amor a Dios, no porque espero mi recompensa, no porque espero, porque quiero cumplir las cosas, porque tengo miedo al castigo o porque quiero hacer las cosas bien porque soy una persona correcta. Yo amo a Dios y quiero hacer lo que lo hace feliz a Él. Así como cada una de nosotras, cuando hay alguien que amamos, sea quien sea, y sabemos las cosas que lo ponen feliz y por eso se las compramos o las preparamos o se las hacemos o por el contrario, sabemos cosas que les molestan y evitamos hacerla para no molestar a nuestro ser amado, de la misma manera, así tiene que ser con Dios. Si amamos realmente a Dios, lo hacemos, todo lo que Él nos pide, no lo hacemos estrictamente porque es la letra rígida de la ley. Tenemos que hacer lo que nos dice la ética de nuestros padres, el Pirkei Avot, ir más allá de la letra de la ley, hacerlo porque queremos, lo amamos. Y como, así como Abraham vino, el primer judío, también fue el primer Hasid, porque él todo lo que hizo, lo hizo por Dios, no por un interés propio, no para quedar en los anales de la historia, no para que lo veneremos y digamos, Abraham nuestro patriarca, no lo hizo por eso, de ninguna manera. Todas las pruebas que él pasó, sobre todo la última, nos muestran que Abraham lo único que tenía era amor
por Dios. Y todo lo que Dios significaba para él era su vida. Él fue el primer Hasid. Entonces, por eso, nosotros tenemos que imitarlo. Tenemos que hacer lo que Dios nos pide, no solo porque debemos hacerlo, sino porque queremos hacerlo. Porque sabemos que es bueno y porque sabemos que así Hashem está contento con nosotros. Más allá de que es beneficioso para el Yehudí. Pero eso es un efecto colateral, Baruch Hashem. Eso, además, como cuando abrí la charla que dije, una clase de Torah, además de que estás cumpliendo con una mitzvah, que es estudiar Torah, te inspira, te eleva, te hace crecer de manera espiritual, te hace elevarte un poquitito del piso, de la materia, no sos tan materialista, ya te convertís en alguien cada vez más espiritual, que mira las cosas de una manera diferente, que tiene entusiasmo, que siente que constantemente se renueva. Eso es lo que te da la Torah, que es la sabiduría divina. La Torah es eso, es en la voluntad y sabiduría divina. Entonces, por eso es la importancia del estudio del Pirkei Avot, para ir justamente Lifnim Meshurat Adin, más allá de la letra de la ley. Y entonces, ustedes van a preguntarse, bueno, ¿y entonces qué son los Hasidim de hoy en día? Que uno dice, ¿y él qué es? Es un Hasid, uno se define, yo soy Hasid, Hasid de Chabad, Hasid de Satmer, Hasid, ¿qué es Hasid? Para Israel Baal Shem Tov y sus continuadores tomaron esta enseñanza del Pirkei Avot y la hicieron el leitmotiv de las vidas del judío. Eso es lo que hicieron. ¿A través de qué, justamente? Fíjense, si uno estudia Hasidut, si uno estudia filosofía hasídica, si uno estudia el Tanya, ¿qué es todo? ¿De qué se trata todo ese libro tan místico? ¿Cuál es la meta? ¿En qué te convierte el Tanya? ¿O qué trata de ayudarte el Tanya? Justamente es la definición, es transformar la naturaleza de nuestro carácter. Eso es el Tanya. Para ser cada vez mejor. Como dice el Alter Rebbe en su libro el Tanya, el desafío del judío no es, y el desafío del judío y de la persona que estudia Tanya le hace ver que no es que tenemos que ser mejores seres humanos, tenemos que ser casi divinos. Esa es la misión. Tenemos que cada vez tratar de parecernos más a Hashem. Y eso se logra a través del estudio, el estudio te purifica, el estudio te refina, te das cuenta que hay cosas que son superiores, que están por encima de vos y que van más allá de las cosas mundanas, del chismerío, de las cosas que no llevan a nada, que son puro viento. Esa es la grandeza del estudio. Entonces, por eso las invito, a partir de la semana que viene, vamos a seguir estudiando Pirkei Avot, pero con esta visión, y vamos a estudiar Mishnayot, que no estudiamos el año pasado, quédense tranquilas, no es que vamos a repetir lo que se estudió. Para despedirme, voy a compartir con ustedes un ejemplo muy lindo que tiene que ver con nuestras actitudes, como justamente estamos hablando de lo que el Pirkei Avot, que es ir más allá de la letra de la ley, para refinar nuestra personalidad. Hay una historia muy interesante, digamos que es en realidad un ejemplo, ¿no? Resulta que había un sastre, quizás muchos de ustedes la conozcan, la refrescamos. Había un sastre judío muy pobre, la verdad que era muy pobre, le iba re mal, y la verdad rezaba a Dios para poder tener parnasá, no le alcanzaba ni siquiera para poder alimentar a sus hijos.
Sin embargo, una vez, ustedes saben, en la época de Europa, hace muchos años, como la gente era tan pobre, no se quedaba en el negocio cosiendo, sino que muchas veces los sastres, por ejemplo, iban y se ofrecían casa por casa a coser, a remendar, a lo que fuera para ganar unos rublos, qué sé yo. Y este sastre tuvo la suerte que golpeó la puerta de un Poritz, de un terrateniente que justo necesitaba un sastre. Tenía una pieza de tela y necesitaba ya coserlo. Este golpeó la puerta, le dijo, bueno, ¿qué pierdo? Vamos a probar, dijo el Poritz. Le dijo, tomá, acá tenés, tomame las medidas y hacen un traje. Y bueno, la verdad que este hombre era un muy buen sastre y le hizo realmente lo que esta persona quería. Quedó feliz, tan feliz quedó el Poritz, que no solo que le dio él más trabajo y además le pagó bien, sino que hizo lo que todas nosotras hacemos. Llamó a sus amigos, otros terratenientes, y les recomendó, no saben, encontré un sastre buenísimo, te hace a la medida, no te falla, no te roba la ropa, la tela que te sobra, es muy decente, te cumple, bueno, todo lo alabó tanto que lo empezaron a llamar de diferentes lugares y despacito, despacito se constituyó en un sastre famoso en toda la zona porque tenía clientes importantes. Y además él respondía con su profesionalidad, era realmente muy bueno. Tanto que hubo un general del ejército de todo el del gobierno que escuchó del sastre, lo hizo llevar a su palacio y le dijo, mira, tengo una tela que es muy preciada, acabo de traerla del exterior, es una tela exquisita, que poca gente puede acceder a esta pieza de tela. Te la doy para que me hagas el traje, le dio todos los detalles, el sastre le tomó las medidas exactas y le dijo, quédese tranquilo, que es garantía que le voy a hacer el traje muy bien, usted va a quedar muy contento como todos mis otros clientes. Y se vendió un montón, ¿no? Bueno, volvió con esa pieza de tela a su taller, trabajó como siempre, con perfección, con dedicación, con prolijidad. Y cuando terminó el traje, que para sus ojos estaba impecable, hermoso, y la tela era soñada, dijo, bueno, lo voy a llevar con muchísimo cuidado. Imagínense cómo lo envolvió para trasladarlo. Llegó el día, se lo llevó personalmente a este general tan importante a su casa. Lo reciben los custodios, lo hacen pasar, abre él con mucha ceremonia el paquete, saca el traje hermoso, pero el general en el momento que lo ve y lo levanta, le pega un grito y le dice, arruinaste la tela, es un desastre lo que hiciste, una porquería, te odio, no sé cómo te recomendaron. El hombre no entendía nada porque hizo el trabajo como siempre y para él estaba perfecto, pero el general estaba hecho una furia. Lo sacaron a patadas del lugar y le tiraron encima el traje de vuelta. Y chau, andate. Él volvió a su casa destruido. Nunca le había pasado algo semejante. Entonces, estaba deprimido en la casa y la señora le dijo, escúchame, andá y habla con el rabino. ¿Qué va a decir el rabino? No sé, uno le va a... Andá a hablar con el rabino, contale lo que te pasó y capaz que te va a dar un consejo para que puedas salir de la depresión. Y entonces este Yehudí fue del Rab y le contó todo lo que había pasado. Cuando el Rab lo escuchó, le dijo así, mira querido, anda a tu casa ahora, descosé puntada por puntada el traje que hiciste.
y después volvelo a coser nuevamente, igual como lo hiciste antes. Dice, ¿y esto es una solución? Sí. Y lleváselo al general. El señor no entendía nada. Pero si el Rab lo dice, ¿qué pierde? Igual ya le había perdido todo, porque imagínense la mala propaganda que le iba a hacer el general, nadie más le iba a encargar trabajos, bueno. Así que para perder ya estaba todo perdido. Fue a su casa y con el corazón acongojado, con lágrimas en los ojos, fue descosiendo puntada por puntada, con el dolor, y lo volvió a coser despacio, llorando, con humildad. Puso de vuelta el traje en la caja, lo volvió a poner con esa elegancia como había hecho la vez anterior. Fue a la casa del general pensando que lo van a recibir con una patada, pero para su sorpresa, los lacayos lo dejaron pasar y cuando se abrió la puerta de la sala y apareció el general, estaba con una sonrisa, lo recibió con alegría, abrió el paquete y cuando sacó el traje le dijo, ah, ahora sí, fíjate qué bello que pudiste hacer el traje, qué hermoso, no solo que te voy a pagar por este trabajo, te voy a pagar el doble y te voy a dar más clientes todavía y más piezas mías para que me hagas. El hombre, por supuesto que se sorprendió, no entendía nada, y cuando volvió a su ciudad, antes de pasar por su casa, se fue directamente a la casa del Rab. No entendía, le contó todo lo que había pasado, le dijo, explíqueme qué fue lo que pasó. Y entonces el Rab le dijo algo muy simple. La primera vez que cosiste el traje, lo cosiste con orgullo. Lo cosiste pensando que sos el mejor sastre. Lo cosiste pensando que no hay nadie como vos. Lo cosiste pensando que no tenés defectos, que sos perfecto, que tienes nada, no pensaste siquiera, no pediste siquiera ayuda a Dios. Te sentiste algo que no debe ser. Y entonces, cuando lo fuiste a entregar, esto produjo un rechazo, porque vos te sentiste que eras Dios. En cambio, cuando volviste a tu casa, descosiste puntada por puntada que había sido hecha con orgullo, con esa ceguera de amor propio, y volviste a coser con el corazón roto, pidiendo a Dios, reconociendo que es Dios el que te da el éxito, es Dios el que te da la parnasá, y no tu talento. ¿Quién te dio sino el talento? Sino Dios. En ese momento se abrieron nuevamente los portones de la bondad divina y por eso lo fue recibido con benevolencia, con cariño, etcétera, etcétera. Bueno, este es un lindo mensaje para todas nosotras, para hacer las cosas con humildad y sobre todo para estar siempre, muchas veces hay cosas que nos salen muy bien y pensamos que somos unas genias. Bueno, la verdad que sí, somos unas genias. ¿Pero por qué? Porque Hashem nos hizo genias. Porque Él nos da ayuda, porque Él nos cuida, Él nos inspira, Él nos guía y a Él solo le debemos todo. Un beso enorme, que tengamos un Shabbat Shalom. Este Shabbat se bendice ya el mes de Nisan. Y a la semana que viene empieza el domingo, ya es 1 de Nisan. En el corazón nuestro ya late y la cabeza nos explota que hay que empezar a trabajar para Pesach. Así que bueno, descansemos todavía, pero vayamos planificando qué es lo que vamos a hacer. Y recuerden, Hametz no es suciedad. Hametz significa que no tiene que haber levadura y todo lo derivado de eso. No quiere decir que tenemos que trepar al techo para limpiar. Eso se puede hacer en cualquier momento del año. Sacar el Hametz, que esté todo lindo y disfrutar de un Pesach Kasher de Sameach y que con nosotras con la espalda sana,
los brazos sanos y no muertas de cansancio. Bueno, un beso enorme, Shabbat Shalom para todas, para dentro de unos días, y nos vemos si Dios quiere la semana que viene. Chao. Gracias.